Protesta por esta decisión, así como venían interviniendo las EPS, ahora intervienen que es un sistema de clínicas, de puestos de salud y hospitales. Protesta el alcalde Carlos Fernando Galán, que dice el gobierno lo sorprendió y está violando el principio de autonomía regional. El doctor Gerson Bermón es el secretario de Salud en Bogotá. También sorprendido, doctor Bermón, buenos días. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes en Bogotá y en el país. ¿Usted no la vio venir? Ya teníamos toda la bulla, ya sabíamos efectivamente que estaban en ese proceso, pero sinceramente no lo creíamos porque habíamos tenido un diálogo franco, el alcalde Carlos Fernando Galán, el superintendente, el doctor Leal y el secretario de Salud de Bogotá se reunieron con los equipos técnicos para manifestar efectivamente la preocupación de lo que habíamos encontrado en las subredes, de lo que habíamos encontrado específicamente en la subred Centro Oriente y de las situaciones críticas que nos habían entregado. Asimismo, de los planes que teníamos para sacarla adelante, los recursos que estábamos dispuestos a destinar y pedimos el acompañamiento de la Superintendencia de Salud para construir ese plan y para hacerle seguimiento a ese plan y poder sacar a las subredes adelante. Los importantes son los usuarios y nosotros hicimos esa tarea de acercamiento. Nos sorprendió efectivamente la decisión. Ok, pero para aclararle a los oyentes, ¿qué es la subred esta que intervino el gobierno Centro Oriente? ¿Eso de qué consta? ¿Qué quiere decir la intervención? Recordemos que Bogotá antes tenía 32 hospitales, luego hizo un proceso de fusión a 22 hospitales y finalmente sustituyó esos 22 hospitales por 4 subredes que contempla, en este caso de la subred Centro Oriente, a 5 hospitales muy importantes, el Santa Clara, La Victoria, ejemplo, y 15 centros de salud, que los aglomeró en una sola administración. Estos hospitales atienden las localidades de Antonio Nariño, de La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe. Mire la importancia de ese territorio y donde trabajan para una población de más de 1.200.000 habitantes y de los cuales atienden aproximadamente 200.000 usuarios del régimen subsidiado. Esa es la importancia de la subred Centro Oriente. 200.000 personas, ¿en qué periodo de tiempo? ¿Diario o semanal? No, es la población. 200.000 usuarios es la población del régimen subsidiado que vive en esas localidades. Diariamente hace miles de atenciones de esos usuarios y atiende también una pequeña participación de las EPS del régimen contributivo en estas localidades. Sí, doctor Bermón, si le entiendo bien lo que usted me está diciendo, es cierto, hay un problema con esa subred de hospitales en el Centro Oriente de Bogotá, pero la intervención no arregla el problema. La intervención es una administración y nosotros le estábamos diciendo a la Superintendencia de Salud, tenemos un plan para una administración eficiente que saque de los problemas a la subred. La Superintendencia dice, yo voy a administrarla porque yo creo que la voy a sacar adelante. Listo, es una administración. ¿Qué tendrá que hacer el distrito? Trabajar con el interventor porque los importantes son los ciudadanos. Trabajaré y hoy mismo me reuniré con el interventor para mirar el alcance de la intervención primero y segundo, cómo vamos a trabajar para responderle a esos usuarios, porque es una situación crítica la que traía, pero no podemos en este momento permitir que se vaya a profundizar esa situación por malas decisiones en determinado momento. Y Bogotá tiene que seguir acompañando ese ejercicio para sacar adelante y que no se vayan a profundizar los problemas. Sí, secretario, como esta es una intervención en puntos de atención de unas localidades específicas en Bogotá, ¿esos pacientes podrían pedir cambio de sitio de atención? ¿Se podrían ir a clínicas y hospitales en otra zona de Bogotá donde no está la intervención del gobierno nacional? No, así no funciona y precisamente lo que Bogotá está proponiendo como modelo de atención es que las personas sean atendidas cerca de su localidad. Eso es lo que nosotros estamos abogando y con un fortalecimiento de la red pública. Aquí lo que tenemos que mirar es qué EPS tienen
contratos con esa subred para atender precisamente la población cerca a su localidad. Un 95% de esa población la tiene Capital Salud y la contrata con la subred Centro Oriente, y solo un 5% de las EPS del régimen contributivo contratan con la subred Centro Oriente para atender a su población. Esa población, lo ideal es que lo atiendan cerca de su casa. No es justo, y eso antes estamos luchando, de que la población tenga que irse a otras partes del territorio para que sean atendidos. Por eso tenemos que abogar porque mejoren los servicios de la subred, efectivamente, para que se pueda atender la población cerca de sus hogares. Secretario, cuando hay una intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se deben cumplir, en teoría, digo en teoría porque eso ya no está pasando, unos pasos previos. ¿En este caso se cumplieron? Estábamos dentro de esos pasos previos y efectivamente esa es otra sorpresa. El 17 de abril la superintendencia hizo una visita donde efectivamente encontró los hallazgos. Días antes, el 17 de abril nos llegan los hallazgos, el 18 de abril, nos llegan los hallazgos, y en el mismo documento remisorio le piden a la gerencia encargada de que haga el plan de mejoramiento de esos hallazgos. Eso se responde en el 4 de mayo dentro de los términos establecidos por la misma Superintendencia de Salud. Y esos hallazgos, ese plan de mejoramiento que respondió la subred, no fue respondido por la Superintendencia de Salud, sino que inmediatamente llegó la intervención. Sí. Entonces uno diría que estábamos dentro de los pasos que se deberían haber seguido, pero fueron interrumpidos por una medida de... En teoría, secretario, debería haber respondido la superintendencia el plan entregado el 4 de mayo antes de proceder a la intervención. Es decir, había un paso previo para intentar una solución distinta a la intervención antes de llegar a lo que se anunció ayer. O bueno, a lo que se hizo ayer, porque primero se hizo y luego se anunció. En mi concepto, debieron haber respondido que no estaban de acuerdo con ese plan de mejoramiento propuesto. En mi concepto, pudo haber habido un diálogo previo antes de la intervención para un plan de mejora de lo que se estaba respondiendo, si así lo consideraban, y no hubo ninguna respuesta. Simplemente fue una decisión de intervención que nos tomó por sorpresa. Sí, sorpresa alrededor de esta decisión, secretario, que es en la subred, pero muchos involucrados en el sistema de salud de la capital del país, por ejemplo médicos o quienes son gerentes de clínicas y hospitales, dicen que ahora la lupa tendría que ponerse en Capital Salud. ¿Ustedes están tranquilos con los indicadores y las respuestas alrededor de la EPS de los bogotanos, o también podría haber una decisión sorpresiva como la de la subred de ayer? Se lo hemos manifestado también a la Superintendencia de Salud, se lo hemos manifestado a la comunidad. Nos preocupa efectivamente las decisiones que quiera tomar la Superintendencia con Capital Salud, porque estamos también haciendo un trabajo, la estamos capitalizando con 92.275 millones de pesos. Tenemos 3 procesos muy fuertes de mejora de las PQRs, también de lo que encontramos nosotros en nuestra EPS del régimen subsidiado Capital Salud, y estamos trabajando y hemos sido transparentes con el superintendente de salud de cómo va paso a paso cada una de estas acciones. Así que seguimos trabajando en eso, pero esperamos que también, y como lo dijo el alcalde ayer, esperamos poder tener una comunicación previa a decisiones que quiera tomar la Superintendencia de Salud para poder buscar mejoras y no necesariamente, secretario, tener una medida inadecuada. Teniendo usted en sus manos el caso de la Subred Oriente desde enero, la situación de atención a los pacientes y su condición financiera, ¿daban suficientes elementos para una intervención? Estamos revisando jurídicamente la resolución que efectivamente tomó, pero debo decirlo y debo ser consciente que sí habían elementos suficientes para intervenir efectivamente las acciones de esa subred, como lo estábamos haciendo nosotros también en el marco de nuestra competencia, el distrito. La situación que encontramos fue crítica, una inoperancia terrible administrativa, unos elementos que tendrán que ser objeto de investigación en el marco de la contratación y de la ineficiencia que se tenía en esta subred, y ya veníamos deteniendo esa caída al vacío que estaba teniendo administrativamente esta subred. Evidentemente eso es heredado. Ese gerente que tenía esa subred, ¿quién lo nombra, doctor Bermond?
Eso lo nombra el alcalde, es el responsable efectivamente en el periodo anterior, por supuesto, la alcaldesa Claudia López es el encargado de nominar los gerentes de las subredes. Esta subred tuvo unos problemas administrativos terribles. La gerente de la subred fue suspendida en tres ocasiones. Tuvo una interinidad muy fuerte esta subred y por eso aquí estamos viendo las consecuencias de todo lo que sucedió en los 4 años anteriores. Pero es decir, ¿la culpa es en la alcaldía de Claudia López? ¿Es lo que usted me está diciendo? Esto es estructural, esto viene de hace muchos años y efectivamente nosotros lo que estábamos haciendo en estos 4 meses era detener la caída de esta subred en todos los procesos y ya estábamos recuperando. Esta subred pierde 5.000 millones de pesos mensuales. Con las acciones que nosotros veníamos, ya estábamos llegando por lo menos a que no hubiese esas pérdidas tan grandes en esta subred. Pero por supuesto eso no se da de la noche a la mañana, es una estructura inmensa, una estructura muy grande. Recuerden que los gerentes estuvieron hasta el 30 de marzo. Nosotros tuvimos un gerente el 1 de abril encargado efectivamente para tomar ya el control de la subred definitivamente. O sea, nosotros tenemos 38 días de haber estado con un gerente tomando decisiones. Recuerden que los gerentes estuvieron hasta el 30 de marzo. Lo que hace el superintendente es quitarle a ese gerente que ustedes habían puesto. Exactamente, y administrar directamente ya la operación. Vale. ¿A usted le dice algo el hecho de que el superintendente que toma la decisión de la intervención era concejal de Bogotá hasta hace 6 meses? Pues era concejal y tenía conocimiento perfecto de la situación de la subred, no en los últimos 4 meses, no en los últimos 38 días que tenemos nuestro gerente, sino que venía en ese franco deterioro en los últimos 4 años. Y la superintendencia de salud, no en cabeza del doctor Leal, sino también en cabeza del doctor Ulay y los anteriores superintendentes han sabido la situación efectivamente que vienen trabajando. Desgraciadamente la decisión la toman cuando nosotros precisamente presentamos un plan de mejora y creíamos que íbamos a trabajar de la mano. Vale. ¿Y usted cree que vienen más intervenciones en Bogotá? Pues esperamos que no, porque nosotros tenemos en el marco de la territorialidad, en el marco de nuestras competencias, las obligaciones de que todo lo que recibimos en franco deterioro en la ciudad debemos sacarlo adelante. Nuestra competencia, para eso nos dio el voto de confianza el alcalde Carlos Fernando Galán y para eso lo eligieron los bogotanos. Somos autónomos para resolver los problemas efectivamente, pero cuando decidimos resolverlos y pedimos incluso ayuda del gobierno nacional, pues nos encontramos en esta situación de decisiones en el marco de las competencias. Bueno, por eso se queja también el alcalde Galán con razón, porque dice que este también es un tema de autonomía o de autonomías. Gracias, señor secretario Bermón, muy amable. A usted muy amable, muchas gracias. Gracias a usted, el secretario